Matemáticas a tu alcance. Ya estamos de regreso con ustedes aquí en Matemáticas a tu alcance. Espero que usted ya tenga lista su computadora, su tablet o su celular, porque ahora vamos a Tecnonúmeros. Esta sección es dirigida por la licenciada Usimirari Turcios. Bienvenidos a esta sección tecnológica del programa Matemáticas a tu alcance. El día de hoy haremos uso de Excel. Excel es una herramienta que tienen todas las computadoras. ¿Y por qué haremos uso de Excel? Porque nosotros mediante esta herramienta tecnológica podemos analizar una distribución de datos. Entonces el día de hoy tomaremos un conjunto de datos, calcularemos la medida de tendencia central, para el caso usaremos la media y además de eso analizaremos una medida de dispersión. Dentro de las medidas de dispersión tenemos la varianza y la desviación estándar. Pero el día de hoy calcularemos la desviación estándar, que lo que hace es medir qué tan distante está un dato en relación a la media. Iniciemos explorando el vídeo para que comprendamos cómo hacer este proceso. Bienvenidos, el día de hoy haremos uso de Excel. Excel es una herramienta que tienen las computadoras que nos permite analizar datos. En el caso del día de hoy, observe que yo tengo dos distribuciones diferentes y son estudiantes que han obtenido una calificación en cierto examen. Note que tenemos 11 estudiantes en la parte de la izquierda y, por ejemplo, Carlos tiene una calificación de 95, Cintia tiene una calificación de 32, Fernando tiene una calificación de 20 y así sucesivamente. Usted puede leer en pantalla las calificaciones que han obtenido estos 11 estudiantes. En la parte de la derecha note que también tenemos 11 estudiantes, por ejemplo Ana tiene 70, Nahum 65, Ken 60 y así sucesivamente. Muy bien, importante cuando estamos analizando datos es saber el promedio. Por ejemplo, ¿qué promedio de calificación existe en todo el grupo de estudiantes? Para ello vea que Excel nos ofrece una opción. Si damos clic en insertar, y luego clic en fórmulas en la parte superior del software, notamos entonces que hay una opción en la parte izquierda que dice insertar función. Damos clic y observe que ahí hay varias opciones que son las más utilizadas en este software. Entonces aquí donde dice promedio damos clic y damos aceptar. Además de eso me dice, ¿usted quiere el promedio desde D9 hasta D19? Notemos que D9 corresponde precisamente a la calificación que obtuvo Carlos y D19 corresponde a la calificación de Jimmy. Entonces hay que tener cuidado en notar si están seleccionados de forma adecuada los datos que vamos a analizar. Muy bien, notemos entonces y vamos a dar clic en inicio. Muy bien, dar clic en inicio y aquí donde dice esta pequeña brocha que ve ahí, vamos a copiar el formato para que sea bastante grande ahí y ya podemos notar que se encuentra este numerito como un número decimal, un número más grande. Aquí en la parte de la izquierda usted puede dar clic en estos ceros y vea que disminuye la cantidad de cifras decimales. Yo lo voy a dejar a 2 cifras decimales para que podamos hacer el análisis. El promedio de calificaciones de estos 11 estudiantes es 63.55 y recordemos que el promedio nos da la idea de una medida de tendencia central, el centro de una distribución. Muy bien, esa es la media. Ahora, ¿cuál es la media en las calificaciones de la segunda distribución? Lo podemos hacer rápidamente aquí. Veamos. Damos clic en insertar, clic en fórmulas, clic en insertar función y recuerde que vamos a dar clic en promedio, clic en aceptar y esta va de H9 hasta H19. Notemos que aquí está bien seleccionada la columna H. Entonces damos clic en aceptar y también tenemos ahí un promedio muy interesante. Damos clic en inicio. Vea que como se ve bastante pequeño y yo ya tengo un tamaño de letra definido para lo demás, yo puedo dar clic en una de esas casillas, clic en la brocha que me va a permitir en este caso copiar el formato y clic ahí. De la misma manera, recuerde, estos ceros me permiten aumentar o disminuir la cantidad de cifras decimales. Muy bien, mis dos distribuciones tienen promedios similares. Note que el promedio de la primera distribución es 63.55 y el promedio de la segunda distribución es 63.45, bastante parecidas. Muy bien, para continuar,
esa no es la única medida que me permite a mí tener una idea de la distribución. De hecho, al promedio o a la media es necesario hacerle el análisis también de la varianza y la desviación estándar. Por efectos del tiempo, el día de hoy les hablaré solamente de la desviación estándar. Muy bien, la desviación estándar me va a dar una idea más clara de cómo está la distribución, y en este caso yo les traje dos distribuciones para que podamos entender el concepto. Bien, vamos a dar clic acá para que ahí se haga el cálculo de la desviación estándar. Clic en la casilla E20, clic en insertar, clic en fórmula, clic en insertar función, y vea que en lugar de elegir promedio vamos a elegir donde dice desves TPA, que es la desviación típica. Entonces vamos a dar clic y vea que aparece una nueva ventana donde me pregunta el valor 1. Entonces aquí en la derecha vamos a dar clic. Note que el cursor está esperando que yo le dé una selección. Entonces vamos a dar clic en la primera calificación de Carlos. Vamos a mantener sostenido el clic y vamos a desplazar el cursor hasta la última calificación, que es Jimmy. Vamos a dar Enter y aceptar. Muy bien, notamos entonces que la desviación, vamos a copiar también el formato. Recuerda que el formato se encuentra en inicio. La desviación típica, en este caso, es de 25.12. Es una desviación bastante alta. Y vamos a ver el sentido de una desviación bastante alta como esta. Nos vamos a la segunda distribución y vamos a hacer el mismo proceso. Clic en insertar, clic en fórmula, clic en insertar función, clic en desviación típica, aceptar. Recuerde, no vamos a escribir todos los valores, aunque usted lo puede hacer desde su teclado. Yo voy a dar clic en la opción de la derecha que tiene esa barra y voy a seleccionar los datos de la segunda distribución. Recuerde, usted da clic en la primera calificación, mantiene sostenido el clic y va desplazando ahí. Luego clic en Enter y aquí se puede leer cuáles son los datos que usted seleccionó desde H9 hasta H19. Verificamos que estén correctos y vamos a dar aceptar. De la misma manera vamos a dar clic en uno de los datos anteriores y le vamos a copiar el formato para que se pueda visualizar de una forma más grande en pantalla. Muy bien, tenemos entonces dos distribuciones de 11 estudiantes cada uno, que además tienen la característica de tener similar promedio. Vea, un promedio de 63.55 en la primera distribución y un promedio de 63.45, solamente 0. Tenemos una cifra decimal pequeña ahí que los hace diferentes. En ese sentido, vean que la gran diferencia de esas dos distribuciones radica en la desviación típica. ¿Qué nos está diciendo la desviación? La desviación estándar nos está indicando qué tan alejados se encuentran los datos de la media. Entonces, si analizamos la desviación estándar de la primera distribución, nos hace ver que es bastante grande precisamente porque los datos, existen algunos datos dentro de la distribución que están bastante alejados de la media. Si el promedio es 63.55, vean, un dato que nos hace ver eso es este que se muestra en pantalla, lo voy a pintar en color amarillo. Por ejemplo, Fernando sacó una calificación de 20 puntos. Si vemos la distancia que hay desde 20 hasta 63.55, es considerable. Podemos notar entonces que Cristian, que es otro dato interesante, vamos a colocarle ahí otro color, Cristian sacó 90 puntos. Cristian también se alejó bastante de la media. Entonces, el que haya obtenido yo una desviación de 25.12 me hace ver que existen datos que están bastante alejados de la media. ¿Y por qué es importante saber esto? Porque si usted está comparando dos distribuciones, si estos fueran dos cursos diferentes, entonces hay características ahí diferentes en las distribuciones. Ahora veamos, la desviación estándar de la segunda distribución es 6.21, bastante pequeña. ¿Qué significa? Que los datos se encuentran alejados una cantidad pequeña en relación a la media. Y notemos, por ejemplo, las calificaciones son 70, cercano a 63, 65, 60, 72, 60, 52, que es el dato que está más alejado, 59, 74, 65, 60 y 61. ¿Qué podríamos notar de estas dos distribuciones? A simple vista lo que podemos ver es que la mayoría de datos de la segunda distribución se encuentran cercanos a la media.
Si estamos hablando de una calificación de un examen, entonces podríamos ver que el examen no logró discriminar a los estudiantes porque la mayoría tienen una nota muy similar. Entonces ahora mismo no podríamos con esto saber qué estudiante se aleja mucho del promedio. En el caso de la primera distribución, por ejemplo, tenemos que Cristian sacó 90 puntos. Está sumamente alejado de la nota más baja, que es la de Fernando, que solamente tiene 20 puntos. Entonces podemos notar que en la medida estos estudiantes pueden ser valorados, y de hecho fueron valorados con un examen que logró medir las habilidades del conocimiento. Ahora, ¿qué tan buena fue la medida? Eso no nos lo menciona la desviación estándar. Ella como tal solo nos dice qué tan alejados están los datos de la media. En el video anterior pudimos notar que tomamos un conjunto de datos y calculamos su media. Además de eso, notamos que la desviación estándar nos produce o nos da un valor de qué tan lejano está un dato de la media. ¿Y por qué es importante ver esto? Porque usted puede tener dos distribuciones cuya media o cuyo promedio es casi igual, pero ambas distribuciones tienen la diferencia de que los datos pueden estar muy dispersos o bastante cercanos a la media. Es muy importante hacer este análisis para poder comprender la naturaleza de los datos y para poder aplicarlo en la resolución de problemas en estadística. Nos vemos la siguiente semana para continuar con el estudio de software matemáticos. Muchísimas gracias a la licenciada Uzi, ya que hemos visto en este caso cómo podemos utilizar Excel para este tema que es desviación. En este caso hemos utilizado la desviación estándar para poder ver dos distribuidores de datos. Espero que usted haya comprendido cada una de las cosas que aquí se las ha explicado y asimismo usted puede aplicarlos en su aula de clases o en su casa o en alguna tarea que a usted le toque presentar. Vamos a nuestra última pausa comercial, no nos cambien porque al regresar veremos el desarrollo del problema planteado al inicio del programa. Asimismo usted va a poder comparar si lo hizo de la manera correcta o si llegó a la misma conclusión. No nos cambien. Matemáticas a tu alcance.